El domingo 13 de agosto salió en El País un artículo sobre la idea de ahorrar e invertir buscando la independencia financiera, y en él aparecían pues Gregorio Hernández, el loco del dividendo, Josan Jarque, Germán Jover y yo misma. Para los que no lo habéis leído, empieza con la historia de Josan, en la que cuenta que en 2012, con 43 años, pues dejó de trabajar y mucha gente de su entorno no lo entendió, por lo que, se fue distanciando con algunos de sus amigos. Explica también cómo alcanzó esa independencia financiera, que fue invirtiendo parte de sus ahorros para generar rentas en forma de dividendo. El artículo explica que es una estrategia lenta, que se suele alcanzar una rentabilidad por dividendo de entre 3 y el 5% que crece con el tiempo. En fin, creo que el autor ha hecho un trabajo muy bueno dando las ideas generales de esta forma de invertir. Luego se pasa a la historia del loco del dividendo, que está en una etapa distinta, y explica que está formando su cartera y que espera que en unos 5 años los dividendos cubran sus gastos. El loco habla de la importancia de formarse, porque claro, no hay que invertir a lo loco, y también menciona la importancia de acumular buenas empresas cuando los precios bajan. Como veis, se tratan bastantes de las ideas que solemos repetir una y otra vez en la comunidad de inversión del dividendo y también en otras. Luego viene mi historia, donde explico que yo también invierto por dividendos y que nuestro plan es irnos de Irlanda en unos años, vender la propiedad en la que vivimos allí y comprar en otro sitio con menor coste de vida. La diferencia de precio entre esas dos propiedades pues es algo que complementaría a los dividendos. También hablo de la importancia de controlar los gastos y menciono algo que hago desde hace mucho tiempo. Cada vez que me compro una prenda de ropa, pues tiene que sustituir a otra que ya tenía en el armario. Es una manera de hacer que mi armario no crezca descontroladamente. Es una de las cosas que se pueden hacer para frenar los impulsos del consumo y a mí me funciona bien. También recuerdo algo que ya se dijo en el artículo, que esta estrategia de inversión por dividendos es lenta y que puede ser muy frustrante ver cómo al principio quizá todos los dividendos que cobras en un mes pues son 10 euros. Después viene la historia de Germán Jover, que es inversión inmobiliario. Explica que para él una de las grandes ventajas de esta forma de invertir es que puedes financiarte barato y a largo plazo. Y cree que es una forma más rápida y rentable de llegar a la independencia financiera que los dividendos. Por último, se habla de Gregorio Hernández, que como muchos sabéis, también alcanzó la independencia financiera a través de la inversión en dividendos. Explica que empezó a invertir hace muchos años, cuando todavía no había internet, y el artículo acaba con una frase muy buena de Goyo. No somos campeones olímpicos que hagamos cosas que no pueden hacer los demás. Lo que yo hago es algo que puede y debe hacer todo el mundo. Pues para que os hagáis una idea, este era el contenido del artículo, más o menos. Pues esto levantó bastante polvareda. Esto no tanto, porque yo estoy convencida de que mucha de la gente que criticó el artículo y a nosotros, al menos en Twitter, no se lo leyó. Pusieron este tweet donde se hablaba de vivir de las rentas, de un ex empleado de banca, que es Josan, y os podéis imaginar. Que vivimos de las rentas de nuestros padres, que somos unos parásitos, que si tenemos rentas, ¿cuál es el mérito de vivir de ellas? Que hace falta una buena soga y un buen pino, que eso no se lo cree nadie. Estas son algunas de las respuestas que he visto en ese tweet. Por supuesto, también hay muchas respuestas de apoyo a nosotros y a la comunidad inversora, supongo que muchas de algunos de vosotros. Pero creo que fueron llegando una vez que ya se transmitió en la comunidad la reacción que había tenido el artículo. El caso es que las personas que respondieron con esa rabia y frustración no se pararon a pensar ¿cómo lo hizo Josan? Digo Josan porque es la historia que destacaba el tuit. Dieron por hecho que sus padres serían millonarios o que tendría un sueldo estratosférico por trabajar en banca, aunque era subdirector de una oficina. Elucubraron un montón de explicaciones menos la real, que se trata de, sí, disponer de un buen porcentaje de tus ingresos para el ahorro y la inversión, constancia, largo plazo y seguir una buena estrategia de inversión. Ah, ¿ves? Dices disponer de un buen porcentaje de tu salario para ahorro e inversión. Y la mayoría de la gente no tiene eso. Ya, pero es que Josan se retiró con solo 43 años. Quien no disponga de ese porcentaje, pues tardará más. Y si por sus circunstancias personales o familiares alguien no consigue retirarse antes de la edad oficial de jubilación y vivir de sus inversiones, pues estas le habrá proporcionado un muy buen complemento a su pensión cuando llegue el momento de retirarse. ¿No es esto algo deseable? Estas ideas mejoran la vida de todo el mundo. Para algunos esa mejora implica retirarse a los 43 y para otros llegar a la edad oficial de jubilación con un buen complemento a la pensión estatal y con un patrimonio mucho más cuantioso del que hubiera tenido si no hubiera ahorrado e invertido. Estas personas que respondieron así no sintieron ni la más mínima curiosidad por ver si su situación financiera se podía ver mejorada por aprender a ahorrar, a gestionar su dinero y a invertir. Es que no puedo, dicen muchos. Yo creo que hay mucha gente que cree que no podría ahorrar y sí podría. Aunque por supuesto hay gente que no puede en absoluto. Los prejuicios y el odio matan la curiosidad. No quiero aprender de ti, no quiero saber cómo lo has hecho ni entenderte. Porque eres un pijo, un niño de papá, un extorsionador, un especulador, un parásito o insértese el insulto que encaje con el prejuicio de la persona que habla.
Hace tiempo hice un vídeo sobre la gran importancia que tiene la información que leemos y que escuchamos, aquello a lo que prestamos atención. Porque para bien o para mal, esa información moldea nuestras opiniones, nos genera ideas en un sentido o en otro. Y claramente, muchas de las personas que han respondido a ese tuit tienen ideas limitantes que les impedirán mejorar su situación financiera a largo plazo. Es muy triste saber que hay ideas que podrían mejorar la vida de muchísima gente y que algunos de ellos las rechazan con rabia solo por sus prejuicios. Pero como le dije a José el otro día, nosotros dejamos la información ahí, igual que la dejamos en charlas, en vídeos de YouTube, en tweets, en posts de blogs o lo que sea. Quien la quiera que la tome.